Muchas gracias, Consuelo. Eh, Felipe nos hizo una gran introducción inicial de introducción, desafío del desafío de la nueva ley de transformación digital. Así es que lo que vamos a hacer ahora es entrar ya en materia con preguntas con reflexiones en rigor acerca de cómo llevar a cabo esta implementación, dónde podemos encontrar problemas y dónde podemos encontrar convergencias también. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con una de las cosas que planteaba Felipe en su exposición anterior, tiene que ver con el cambio de paradigma. ¿Ah? El cambio de paradigma para los funcionarios del aparato público, porque pasarse un soporte físico a uno digital, uno podría decir que es lo más básico, pero quizá hay un tema cultural al interior de la organización. ¿Ustedes cuáles creen o cuál es la receta para enfrentar este cambio cultural masivo? Porque es un cambio que va a pegarle a todas las instituciones del Estado en todo Chile y con diferentes niveles de madurez. Y creen que las diferentes organizaciones, conectándolo con el nivel de madurez, tienen experiencia en este tipo de tareas que tienen que ver con cambio cultural. No sé quién quiere partir. La pregunta es para todos, ¿no? Isabel, José Miguel. Roman levanta la mano. ¿Qué parta Roman? Si quieres, después voy yo. Súper. Bueno, primero muchas gracias a Chiletech por la invitación. Un gusto estar en este panel con ustedes. Y respondiendo un poco a tu pregunta, yo lo primero que diría es que tenemos que hablar en presente y no en futuro, porque eso está ocurriendo hoy. Y está ocurriendo hoy también, incluso más allá de lo que impulsa propiamente la misma ley, que obviamente es una plataforma, nos permite estandarizar, nos permite tener una directriz estratégica y además nos permite tener un incentivo, digamos, muy fuerte para que las instituciones caminen a la dirección de la transformación digital, que lo primero que hay que decir que no es el camino de la digitalización. Y eso también es parte de ese cambio cultural. Acá no tenemos que agarrar los miles de trámites que hacíamos presencialmente y pasarlos a lo digital, sino que tenemos que tener una visión mucho más sistémica del problema de interactuar con el Estado. Y por lo mismo, la ley es, insisto, un habilitante, pero no un condicionante para que se transforme realmente el Estado, no solamente digitalmente, sino que en sus procesos. Y ese cambio, como tú bien dices, Álvaro, ocurre desde las personas, ocurre desde los funcionarios, y desde nuestra experiencia en el laboratorio de gobierno, ese cambio de paradigma se activa primero empoderando a los equipos de funcionarios, empoderándolos a que pueden hacer los cambios, dándoles las herramientas, instalando nuevas capacidades de innovación en las instituciones, que no son solo las de infraestructura, que no son solo las de capacidad de desarrollo o capacidad de interactuar con plataformas, tienen también mucho que ver con nuevos procesos, con capacidad de apertura, que tan permeables son las instituciones, que tanto se coordinan con otros. De hecho, eso es parte de lo que nosotros estamos midiendo en un índice de innovación pública y que justamente nos permite ir midiendo y diciendo dónde están las brechas de capacidades, de las mismas capacidades que hablaba muy bien Felipe Mancini. Bueno, esas capacidades no son solamente tecnológicas, son de talento humano, son de gobernanza, y eso es parte de lo que obviamente la ley no viene a resolver y lo tenemos que, digamos, tomar como una responsabilidad. Y otros elementos que son parte, creo yo, de ese cambio de paradigma, que no sé si hay una receta única, pero tienen que ver con cómo instalar también una lógica de gestión ágil de proyectos, cómo esa gestión ágil de proyectos se combina con una lógica de diseño centrado en las personas, de experimentación en ese proceso de transformar un servicio de lo presencial en lo digital, o de incluso crear nuevos servicios que no podían ser entregados de manera presencial, pero que de manera digital sí lo son. Poner siempre el foco en el usuario, y esto es crítico, suena obvio, pero es lo que más nos cuesta hacer lejos, y ahí hay distintas experiencias notables de una muy buena herramienta tecnológica muy mal implementada porque no tenía un foco en el usuario, o al revés, tecnologías muy sencillas que están disponibles para cualquier persona como son WhatsApp y que sobre esa tecnología uno monta servicios digitales de alta calidad en, por ejemplo, atención a la ciudadanía. Y creo que lo último es tomarse muy en serio que esto tiene que venir para que el cambio cultural surja con una habilitación de parte de los directivos públicos para que esos mismos funcionarios se sientan, insisto, empoderados al cambio y con las herramientas correspondientes para desarrollar esos cambios
Y bueno, yo creo que más adelante podemos hablar de algunos ejemplos concretos. Súper bueno. Isabel, Si me escuchan bien, ¿cierto? perfecto. Ah, súper, que se me había como bloqueado el audio. Bueno, como para partir, primero indicar un poco que la transformación digital finalmente no es solamente, yo creo que se ha conversado también tanto en las exposiciones y en estos días que han estado en este tema, que no es solo la incorporación de tecnología, sino que también para que esto sea un proceso transformativo requiere un componente de personas, requiere el componente en el caso de lo público de los funcionarios. Y este componente finalmente viene a ser como el inicio, la mecha que permite este proceso transformativo. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando vemos las instituciones públicas, cada institución pública es un mundo, un poco con la diversidad de niveles de tecnológicos, con distintas fortalezas, distintas necesidades. Un poco Felipe también lo mencionaba en la antigua sesión, o sea, en la anterior sesión que tuvo. Y en ese sentido, cada uno tiene distintas necesidades, como dije, y fortalezas, y es un mundo en sí, pero cuando uno va y revisa aquellos procesos transformativos que se han dado en el Estado, uno puede y logra ver ciertos patrones comunes, ¿ya? Y son estos ciertos patrones comunes que uno debe estar enfocado y mirando para ver cómo logramos empujar este proceso transformativo. ¿A qué patrones comunes me refiero? Por ejemplo, generar flujos de comunicación claros, incorporar en etapas iniciales a los equipos internos, un poco también lo que mencionaba Roman, o sea, aquí hay que levantar necesidades, ver qué competencias hay, generar una nivelación de competencia, y esa uno puede ir identificando en aquellos procesos que ya han surgido transformativos que permitan ver elementos comunes. Ahora, en este sentido, y un poco cómo lo pensamos, si uno lo mira para la implementación, esto tiene que ser acompañado a las instituciones. Nosotros como División de Gobierno Digital tenemos planes de acompañamiento a las instituciones, pero no es solamente algo que vaya a ser solamente la División de Gobierno Digital. Ahí necesitamos distintos actores porque finalmente esta ley es una ley de todo el Estado. Ya no es una ley de solamente algunas instituciones, y en ese sentido uno pudiese pensar, por ejemplo, un servicio civil que ayude a instalar capacidades, el mismo laboratorio que nos puede ayudar a generar y a transitar a cada una de las instituciones en este proceso transformativo. Entonces, esto hay que pensarlo como algo más bien sistémico en el Estado, y que ir generando acompañamiento a las instituciones va a permitir hacer este proceso transformativo, que así es un poco lo que tenemos como foco nosotros. ¿Y tú ves que los tiempos dan para hacer eso? O sea, los tiempos son bastante acotados y es un poco uno de los desafíos que tiene esta ley, sin duda. Pero en la medida que nosotros vayamos implementando, vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades de, no sé, de esto que este tiempo pudiese, por ejemplo, una autoridad pensar en extenderlos o no, ver cómo se van dando aquellos desafíos, o sea, como que siento que tenemos que dar el inicio inicial, o sea, el puntapié inicial para poder ir viendo cuáles son las cosas que nosotros a priori vamos viendo un poco de desafíos que vamos a tener, pero que me imagino vamos a hablar de eso en esto, digamos, pero sí creo que hay que ir ya implementando para que vayan surgiendo nuevas cosas que uno pudiese ir evidenciando. Súper bueno. Cristian, José Miguel. Sí, mira, a ver, yo creo que hay algunas buenas noticias, digamos, primero, la parte fácil, digamos, y buena primero. Yo he notado que en la parte como fácil de esto, que en el fondo es como digitalizar, como decía yo, que un poco transformar, digamos, simplemente lo mismo que se hace hoy día a una versión más digital, yo creo que eso es algo que los funcionarios, las personas, digamos, que participan del Estado son muy favorables y están muy motivadas a hacer ese tipo de cambios. O sea, en el fondo, creo que se pasó un poquito de algo que hace algunos años todavía era cierto, que la gente se resistía un poco, tal vez la pandemia también ayudó en ese camino, digamos, ¿no? De hacernos más natural, digamos, la interacción con las plataformas digitales y al revés, la gente siente que no se quiere quedar atrás, que quiere ser parte de este cambio, ¿no? Y a veces nosotros hemos notado dentro de la universidad que tenemos un sector de administración muy sector público y muy de funcionarios, digamos, un cambio bastante fuerte en esa dirección, como de estar pidiendo que los ayudemos y quieren hacer esto, no se están oponiendo a este cambio, que era algo que a veces las personas se sentían muy amenazadas con la digitalización, ¿no? Yo siento que eso ha cambiado. Lo que sí siento que es igual de difícil que antes,
que no hemos logrado nunca en Chile avanzar es en lo que decía yo, como esa especie, lo que sería como la transformación misma, la transformación del Estado, ¿no? El repensar, digamos, qué es lo que somos una vez que nos digitalizamos, ¿no? Que es como, que es lo que uno quisiera que de verdad ocurra. Y eso es muy, muy fundamental. Es algo que no pueden llevar los TI del gobierno, ¿no es cierto? Y por otro lado, tampoco se puede hacer sin los TI del gobierno. Y implica una coordinación, digamos, entre los tecnológicos y los políticos y la estrategia, que es súper difícil de llevar y que yo no estoy viendo normalmente, digamos, en Chile. En el mundo estas cosas son igual de difíciles, pero lo que uno ve aquí localmente es que no veo ese camino, esa conversación más estratégica, donde en el fondo el ministro se sienta con el TI a discutir cómo se puede transformar ese ministerio en función de la tecnología. Nosotros en la universidad yo di una pelea grande por crear esta vicerrectoría de TI. Yo hace muy poco, hace un año tenemos de existencia. Yo llevo trabajando ya como unos 6 años con el rector, digamos, en este tema, y nos demoramos todo este tiempo y requerimos una pandemia si tú quieres, detrás para convencer a la universidad que se requería tener una vicerrectoría de TI. De alguna forma sería como convencer al gobierno de que existe un ministerio de tecnología e información, ¿no? En realidad sería llamar un ministerio de transformación digital, si quisiéramos ponerle el nombre moderno, ¿no? Que al final tú tienes que tener un rango estratégico, te sientas en la mesa de ministros con el presidente a discutir del futuro, ¿no? Porque no es trivial, o sea, en el fondo como la transformación digital no es, la digitalización, si tú quieres, no es simplemente decir, oye, Google es lo mismo que la enciclopedia británica, solo que en versión digital, ¿no es cierto? Y todos sabemos que eso es mentira. Google es mucho más que una enciclopedia británica, ¿no es cierto? Y nos transformó la vida a todos, digamos, al digitalizar la información. Y es eso lo que me falta, en el fondo. Y creo que es lo más desafiante de la ley, ¿no? Es que sea de transformación y no sea simplemente digitalizar lo que existe. Súper bueno. ¿Cristian? Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que coincido con muchos de los temas que han hablado acá los distintos expositores, pero yo vería dos diferencias. Una cosa es cuando se habla de la ley de transformación digital, se está pensando mucho siempre y se ha hablado acá también mucho a nivel del Estado central como nivel ministerial. Pero ciertamente el concepto va mucho más allá y también hay que reconocer un poco lo que es el sector municipal. Sector municipal, para ponerle un poco en contexto, el nivel de gestión un poco, igual la velocidad de transformación es mucho más lenta de lo que va el Estado central. O sea, el Estado central hay avance, impuesto interno, tesorería, etcétera, a través del laboratorio que también dirige y lidera Román. Hay muchos avances, pero el sector municipal va un poco mucho más atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de llevar al sistema municipal a entender lo que es esta ley, experiencias, buenas prácticas de otros lugares para poder tratar de hacer este tipo de conversación. ¿Cómo? Vía la sensibilización. Yo creo que es clave la sensibilización y esto tiene que ir empoderado con el liderazgo también, trabajar con los equipos municipales. Aquí tiene que haber una labor tremendamente importante y relevante desde el que es el alcalde hasta todo nivel funcionario, porque tenemos que entender esto, tenemos que avanzar en función de la gestión del cambio, entregarle el valor agregado. ¿Qué significa una transformación dentro de un municipio? ¿Qué me va a entregar? ¿Qué nuevas herramientas? ¿Qué nuevos servicios? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo va a transformar mi trabajo diario hacia la comunidad, hacia el vecino? Entendemos que la municipalidad es la cara visible que tiene cualquier persona, vecino. ¿A quién reconoce primeramente el Estado? ¿Dónde va? ¿Dónde golpea la puerta? Es un municipio. Por lo tanto, tiene que llegar de otra forma. Pero si no entendemos, no sensibilizamos, ni trabajamos la gestión del cambio dentro de todas las unidades municipales y comunicamos y hacemos entender bien qué significa esto a todos los equipos municipales, no vamos a avanzar bien. Por lo tanto, es lo que estamos haciendo hoy día con apoyo de la Subdere y con apoyo de la CEPRES también. Este gran proyecto es justamente eso, sensibilizar, entender, para que la gente navegue de la misma forma que queremos nosotros. Sí, además se comprende porque tú estás en la trinchera. La municipalidad está en la trinchera con el ciudadano. La trinchera en el sentido de que mucho servicio, mucho contacto con el ciudadano, y por lo tanto ahí es donde las papas queman. Exactamente, Y exactamente. además, Y, y,
con mucho administrativo, que al final que hacen pega más bien operativa, y por lo tanto esto les va a pegar fuerte. Exactamente, yo creo que gran labor también de esto es empezar a visualizar cuál va a ser el municipio del futuro también, pero cuáles van a ser nuestros vecinos del futuro. El vecino del futuro, que son nuestros hijos, ya nacieron con el smartphone, nacieron con la tecnología bajo el brazo, caminan, se comunican, hablan, se divierten, se entretienen con la tecnología. Por lo tanto, también tenemos que empezar a pensar en esos usuarios del futuro. Esto no significa que los funcionarios del futuro vamos a sacar a lo que hay hoy día y reemplazarlo, sino que también tengo que empezar a entregarle nuevas capacidades, nuevas competencias y habilidades a los funcionarios para que se adapten y respondan a las nuevas problemáticas del futuro. Totalmente de acuerdo. Voy a conectar con algo que habló José Miguel, que al final tiene que ver con cómo llevar a cabo esto, y si son las áreas informáticas de las diferentes reparticiones las llamadas a liderar este proceso. Porque según entiendo o entendemos que el rol del coordinador de transformación digital está yendo a parar al área de tecnología, o están dentro, o se están metiendo en esa área. No sé si en todas las organizaciones, pero entendemos que en muchas de ellas. Entonces, yo creo que José Miguel puso un punto súper relevante. Si es ahí donde deberían estar, si es un equipo más grande, si es por dónde, ya que no es una pega técnica, es una pega de cambio cultural, es una pega de transformación, es una pega de procesos. De hecho, no sacamos nada con digitalizar procesos malos o procesos antiguos. Si al final vamos a llevar a lo digital algo que podríamos mejorar profundamente gracias a la tecnología. Entonces, ¿estarán todas las capacidades dentro del área de tecnología? En el sentido de proceso, liderazgo, entender a los clientes, a los clientes que en rigor son los ciudadanos, que es donde queremos impactar al final. Toda esta ley de transformación digital, en rigor, está impactar en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, abro la pregunta que José Miguel, o sea, el tema que puso José Miguel. Álvaro, yo creo que en esa línea el desafío que tenemos no es menor, porque el incentivo obviamente que pone la ley, que es un incentivo más bien lineal, es, ¿cierto?, cuánto yo digitalizo, que como base de la pirámide está bien y es muy necesario. Pero justamente el meollo del asunto de la transformación del Estado completa tiene que ver con cómo se hace que el Estado sea usuario céntrico, se coordine por defecto, y que además utilice las tecnologías de manera estratégica. O sea, esas tres patas, por así decirlo, hacen que la mesa exista y que la transformación ocurra. Y desde al menos lo que ha sido nuestra experiencia, empujando una serie de proyectos de transformación en distintos ámbitos: empleo, salud, educación, temas tributarios. Básicamente hemos podido entender que esa transformación de alguna manera ocurre como en 4 niveles, que son bastante evidentes y que están, por un lado, definidos por la estrategia, y ahí donde nos falta es cuál es el diseño de la gobernanza, tanto macro de la transformación del Estado, donde pudiese ser un ministerio, como decía José Miguel, y que quizás culturalmente en Chile necesitamos ese tipo de señales, en términos digamos, de la voluntad política, si se quiere, que tiene que estar detrás de este proceso. Segundo, después de la estrategia y de todo lo que implica una estrategia, tenemos que hacer cambios en el servicio, ¿cierto? Modelos de atención, propuestas de valor, meternos en la adopción, en los temas de comportamiento, de behavioral science. Luego meternos recién en los procesos, los datos, la tecnología, y finalmente cómo hacemos gestión del cambio, rediseño organizacional y nuevas competencias y nuevos roles. Entonces, esas 4 capas, si no las tenemos a la vista como un framework a la hora de hacer transformación en cualquiera de las instituciones públicas, da lo mismo su quehacer, da lo mismo cuáles son sus tipos de usuarios, vamos a estar en un problema, porque esa transformación va a quedar incompleta o sencillamente no va a ser sostenible en el tiempo. Porque si los datos no están, la plataforma no va a funcionar de manera amigable, o si no tiene un buen modelo de atención omnicanal, tú no vas a terminar nunca de resolver un problema, da lo mismo si te atiendes digitalmente. Y en ese sentido, la respuesta, al menos desde nuestra experiencia en el laboratorio de gobierno, sería un tajante no a que los encargados de la transformación digital sean las áreas de TI,
son obviamente un componente relevante, pero son un componente más. Y esto tiene que estar radicado en el liderazgo máximo de la institución, en los jefes de servicio. Y nosotros cada vez que ahora trabajamos con una institución, sea FONASA, sea la tesorería, sea un ministerio, exigimos la presencia en un steering committee, en un comité estratégico, donde estén todas las áreas. Y otra cosa que también ha sido una buena experiencia ha tenido que ver con cómo transversalizar esa gobernanza dentro de la institución o incluso con más de una institución, como nos tocó hacerlo con todo el diseño e implementación del subsidio de empleo, que como plataforma no solamente es robusta, sino que es usuario-céntrica, tiene un buen UX, interopera y está pensado para el usuario. ¿Y el resultado cuál es? 80% de satisfacción de más de 800.000 subsidios entregados. Entonces, ese es un buen ejemplo de que las cosas se pueden hacer en esa línea, en la línea de los usuarios del centro. Y creo que hay otro elemento que puede ser útil, que tiene que ver con cómo generamos ciertos departamentos especializados en esto, donde el componente de la experiencia del usuario sea el driver principal. Y desde ahí se ordenan hacia atrás. Así que esa sería al menos la conclusión desde nuestra experiencia. Súper bueno, súper bueno. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Álvaro, sí. Isabel. Sí. Bueno, un poco planteando desde, no sé, desde la experiencia, digamos, del trabajo con los coordinadores de transformación digital que hacemos de acá desde la división de gobierno digital. Nosotros hemos trabajado ya con alrededor de 300 instituciones con coordinadores de transformación digital. Y cuando nosotros pedimos a las instituciones que nos designen un coordinador de transformación digital, finalmente nosotros siempre hacemos un llamado a que sea con ciertas características, más allá de que sea de un área del desarrollo institucional determinado. Ya eso es como lo primero. Y en esa línea uno siempre pide que las características que tenga esta persona es que, por ejemplo, tenga una alta capacidad para poder estar en coordinación de equipos internos, que tenga proactividad en su gestión, que tenga una comunicación fluida con la jefatura, con el jefe de servicio, en el caso de las instituciones del gobierno central, que pueda tener esta comunicación fluida y es decir, pueda ir ayudándolo a sugerir y asesorar también en decisiones que se tienen que tomar en la materia, que tenga la capacidad de coordinar a los equipos internos, y en ese sentido, el rol del coordinador de transformación digital, actualmente en un 46% de las instituciones que tenemos es un profesional del área TI. Tenemos, por ejemplo, profesionales del área de innovación, del área de control de gestión, otros de administración y finanzas, porque finalmente lo que uno sugiere es que esta persona pueda cumplir el rol con ciertas características, como mencioné, y que pueda permitir y apoyar a los equipos para poder lograr los objetivos que se planteen. Entonces, más que del área, es más bien la característica que debe tener y que está dado, puede ser por una persona que tenga el liderazgo innato para hacerlo, pero también está dado por la posición en la que esté dentro de la organización en términos de su cercanía con la autoridad. Nosotros sin duda consideramos que tiene que estar cerca del jefe de servicio y tener una comunicación fluida con él, un poco con lo que les cuento de poder hacer estas coordinaciones. Por ejemplo, tenemos el caso del Gobierno Regional de Tarapacá. El profesional de coordinación de transformación digital es una persona del área TI, pero para la toma de decisiones y para organizar el proceso dentro de su organización, lo que generó el coordinador fue una mesa de trabajo, y ese es un modelo que se ha visto en varias instituciones también. Y en esta mesa de trabajo de transformación digital, lo que se establece es que se llama a distintos funcionarios o encargados de área. Por ejemplo, se invita a control de gestión, se invita a administración, hay gente que invita también al área jurídica de los servicios, y en conjunto empiezan a tomar las decisiones y van habiendo los procesos que se quiere realizar en pos de la transformación digital, y por supuesto que a nosotros son capacidades que nos permiten en pos de la implementación de la ley. Entonces, yo más que el área de donde venga, son las características que tiene que tener la persona y el rol para poder estar dentro de la toma de decisiones en este ámbito. Súper bueno. Isabel, ¿y ustedes proponen también, por ejemplo, que se armen esos comités o no? O lo que hacemos es que... cada institución decide. Lo que hacemos es que nosotros primero proponemos el rol, te damos como las características que te menciono, y vamos viendo también, porque esto ya estamos del 2018-2019 con esto, entonces también en algún minuto sugerimos, por ejemplo, cuando algunas
roles uno ve que no está cumpliendo con todo, sugerimos que pueda haber un cambio o no. Y también hacemos intercambio de estas buenas prácticas, de estas mesas. Cuando alguna mesa como la que nombré del gobierno regional está funcionando, nosotros hacemos jornadas de coordinador de transformación digital, y la verdad es que para nosotros son como la puerta de entrada y la voz oficial dentro de las instituciones. Entonces tenemos una comunicación bastante fluida, ¿ya? Tenemos, el área se encarga esta área en específico se encarga de tener y mantener esto como una comunidad que permita tener la comunicación. Entonces, cuando vamos viendo buenas prácticas, hacemos jornadas de coordinador de transformación digital y vamos mostrando estas buenas prácticas de manera que puedan incentivarse también por, a otros coordinadores a formar estas mesas. ¿Ya? Y esto nos permite hacer sinergia entre lo que se está haciendo, pero la comunicación entre nosotros y los coordinadores es bastante fluida, porque es la manera que nos permite también tener es como, por decirlo, algún delegado en el servicio, aunque pertenece, digamos, a su institución propia. Claro, una cosa media matricial, decís tú. Sí, claro, pero dado que a uno le pide un montón de cosas al coordinador, entonces es un rol bastante crucial, pero siempre cuando se pide desde nuestra autoridad a otras autoridades, por lo tanto ahí también se le establece lo que digo, que es como, tiene que ser designado por la autoridad, tiene que tener comunicación fluida con la autoridad, y eso parte, digamos, de nuestra autoridad también. Súper bueno. Cristian, José Miguel. Mira, desde la perspectiva un poco más local, municipal, así, nosotros entendemos y creemos también que radique toda la responsabilidad en una pura persona, un puro departamento. Yo creo que es un poco traspasar demasiada y alta responsabilidad. Nosotros queremos que tiene que ser más un equipo multidisciplinario dentro de las unidades municipales, pero también hay que reconocer que hay que adaptar también las plantas municipales. Una no es llegar a nivel municipal, llegar y contratar a una persona que lidere un área en cuestión, sino que también hay que responder a adaptar las plantas municipales a los nuevos desafíos del futuro. Y eso implica también que hay que reconocer que hay cargos, hay que empoderarlos más también para que tengan otro tipo de toma de decisiones y para que tengan la credibilidad también y la autoridad de hacer avanzar un proyecto de transformación digital y el desarrollo de estrategia y también trabajar con los procesos municipales, porque también es muy importante eso. Pero tiene que haber un nivel de rango un poco más a nivel de dirección y que esté muy cercano a la autoridad principal, que es en este caso un alcalde y los directores, porque si no va a quedar invisibilizado, no va a tener esa fuerza, y esto necesitamos que es un proceso, es un cambio de cómo hacer las cosas y tiene que tener una autoridad y un rol importante dentro de un municipio. Así que no quiero colocarle un nombre si va a ser un TI, va a ser un ingeniero informático, yo creo que puede ser o no puede ser, pero yo creo que me iría mucho más a las habilidades blandas y a las capacidades técnicas que deban tener las personas que van a liderar un área de transformación digital dentro de un municipio. Súper bueno, súper bueno. Vamos con si les parece, desde su punto de vista, ¿cuáles van a ser los problemas en la implementación de la ley? Yo creo que un problema tiene que ver el tiempo y otro problema tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto no es de lo más grande y ya está lanzado ese presupuesto. Entonces, es un problema que yo veo, por ejemplo. No sé cuáles ven ustedes, qué problemas van a haber en la implementación. Ya hablamos de varios, ¿ah? Uno que tiene que ver con el cambio cultural, por ejemplo. ¿Álvaro? Sí. Sí, bueno, parto yo si quieren. Mira, yo más que de problemas trataría de hablar de desafíos en términos de la implementación de la ley. Está bien. El espíritu está mejor, digamos, Positivo, si hablamos de los desafíos exactos, positivos. Entonces, a ver, yo plantearía 4 problemas que nosotros visualizamos, sin prejuicio de que uno, a medida que pueda implementar, puedan ir surgiendo nuevos desafíos en esto, digamos. Esto, si bien es una ley nueva, yo considero que cuando entremos en la fase de implementación, uno de los principales desafíos que vamos a tener son las diversidades de niveles de madurez tecnológica que tienen las instituciones. Estamos hablando de que son alrededor de 683 instituciones públicas que van a hacer la implementación de esta ley. Por lo tanto, estas 683 tienen distintos niveles de madurez tecnológica, un poco lo que mencionaba antes también yo,
es un mundo en sí cada una, distintos niveles de recursos, por supuesto objetivos distintos. Entonces, ahí ya uno encuentra un primer desafío en cómo vamos a trabajar con estos distintos niveles de madurez tecnológicas que existen en un número importante de instituciones. ¿Ya? Por otro lado, como también esto es un cambio de paradigma y es un cambio de paradigma también de cómo se relaciona el ciudadano con el Estado, todos los cambios de paradigma, para poder, consideramos nosotros que sean efectivos, requieren que sean permanentes y constantes en el tiempo. Por lo tanto, ese es otro desafío que también tenemos, es cómo mantenemos que esto siempre siga adelante como un proceso evolutivo y que permita llegar al objetivo. ¿Ya? Ahora, dado el número que estoy nombrando de instituciones, se requiere un alto nivel de coordinación transversal y permanente para poder hacer avanzar en las distintas fases. La ley tiene fases de implementación para poder avanzar en las fases establecidas en la ley a las 683 instituciones. Independiente que las fases que están definidas por un decreto con fuerza de ley están, digamos, un grupo entra en una fase, otro grupo entra en otra fase, pero uno igual tiene que hacer avanzar hasta 683. Entonces se requiere una coordinación transversal y permanente. Y eso sin duda es bastante desafío en términos de gestión, para la gestión pública, porque son un número importante. Y como por último, para cerrar la idea, otro desafío que también visualizamos es cómo vamos a sumar y generar adhesión a esta línea de trabajo a los nuevos directores o directoras y funcionarios que lleguen cuando exista el cambio de administración. Eso sin duda también va a ser un desafío porque nos va a hacer, digamos, tomar una línea de acompañamiento para poder sumarlos y adherirlos en este camino que ya empezó, digamos. Súper bueno, un súper buen análisis. Álvaro, bueno, complementando un poco y tomando un poco algunas palabras de Isabel, efectivamente este es un desafío, pero si este desafío no lo trabajamos bien, se puede transformar en un problema. Y eso es lo que queremos hacer las cosas para que no se transformen en esto. Claramente, a niveles de los gobiernos locales, de los municipios, sí, los tiempos son agotados y hay que apurar esto y trabajarlo bien. Lo otro son los componentes de capital humano, que también hay que empezar a trabajarlos muy bien, empezar a capacitar, empezar a levantar los talentos internos para que puedan empezar a trabajar en esto y comprometerse con la implementación de esta ley. Pero no menor también es la heterogeneidad municipal. O sea, la realidad de un municipio no es la misma que mi vecino del lado. Tenemos 5 tipos de tipología de municipalidades reconocidos por nivel de subdere. Cuando las más desarrolladas son tipo 1, tipo 2, tipo 1, hablemos de Barnechea, Las Condes, Vitacura, tipo 2, algunas capitales regionales, y el 75% de las municipalidades están en tipologías 3, 4 y 5, o sea, son más de características rurales, de menores recursos financieros, de dispersión geográfica mucho mayor de lo que son en las comunas urbanas, como somos nosotros. Por lo tanto, yo creo que también es un desafío tremendamente importante y colocar atención, porque una cosa es que nos queramos modernizar y avanzar en transformarnos digitalmente como país, pero también hay que empezar a ver este tipo de situaciones que ocurren a nivel nacional, que debemos colocar la atención y colocar un foco de trabajo y ayuda en ciertos casos. Y no menor también un tema, son los temas normativos. Una cosa es que nosotros queramos avanzar, y esto lo deben tener claro ustedes que trabajan en el Estado Central también, que tenemos organizaciones e instituciones que nos fiscalizan. Pero estas organizaciones que nos fiscalizan, por un lado, son muy digitalizadas hacia el interior, pero cuando van a fiscalizar a una municipalidad, todo tiene que ser en papel. O sea, hay una incongruencia total en esto. O sea, nos piden digitalizarnos, que nos digitalicen, y estamos en pro de eso porque también nos sacamos el papel, cero papel, somos más ecológicos, más sustentables en la mirada a futuro, pero por otro lado me están diciendo, no, señor, todo tiene que estar con el decreto impreso, con la firma, con el timbre, y si no está con eso, multa, sanción. Entonces, también las instituciones que fiscalizan también deben responder a esta nueva mirada a futuro. Súper bueno. Súper de acuerdo. Mira, Álvaro, yo siento que de todos los desafíos que lleva esta ley, tomando un poco lo que decían, antes de la pandemia, digamos, ¿no es cierto? Yo habría siempre citado el tema de esta idea que el default sea digital, ¿no? O sea, que al final es como es el corazón de la ley un poco, ¿no? Que todo trámite del Estado
sea normalmente digital y que tú tengas que dar como explicaciones, digamos, para usar papeles. Ese era claramente como el desafío, el problema, como el obstáculo más grande que tenía cualquier Estado para digitalizarse, ni siquiera para transformarse, simplemente para digitalizar. Y yo creo que la pandemia nos ayudó mucho en ese camino, digamos, como que nos digitalizamos un poco casi por obligación, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Y yo creo que ahora una misión importante es asegurarnos que si de verdad logramos empezar a ver la luz, digamos, fuera de la pandemia, empezamos a volver a la normalidad, que no perder ese avance, que muchas veces son avances de emergencia, unas autorizaciones especiales de la Contraloría, por ejemplo, para operar en ciertos formatos. Yo creo que eso hay que defender fuertemente, que no volvamos atrás, ¿no? Hubo temas de firma digital, hubo temas que tienen que ver con la fiscalización de la Contraloría también. Yo creo que tenemos que forzar, digamos, ahora a que esas cosas que se dieron un poco como una excepción temporal, ¿no? Durante un tiempo. Todo esto también está el tema del teletrabajo El mismo teletrabajo, sí. de los funcionarios, ¿no? Que claramente es otro tema que no queremos volver atrás, que probablemente no está en la ley tampoco, pero es claramente un tema que habría que agregar. Yo creo que eso es súper fundamental, o sea, que como organismos, como organizaciones, empujemos para que las cosas buenas que transformamos, digamos, durante la pandemia se nos queden hacia adelante. Y creo que entonces el gran objetivo de eliminar los papeles, y es eliminarlos por completo, no es eliminar solo de una parte del trámite, ¿no? Porque a veces uno digitaliza una parte, pero el papel tiene esa desgracia de que el día que hay un papel involucrado, o sea, el día que hay que firmar, por ejemplo, en un papel, sonamos, ¿no? Que hay para adelante ese papel es el original, es lo que vale y es lo valioso, y la fotocopia del papel ya no es lo mismo y escaneado tampoco. Entonces, el papel hay que eliminarlo, porque si está en alguna parte de nuestro proceso, nos amarra para siempre ese papel, y de ahí para adelante entonces ya da lo mismo que todo el resto, o sea, da lo mismo que el 1% sea papel, el proceso de esa altura ya no es digital, ¿ya? Entonces, en el fondo, eliminar los papeles por entero de la administración es súper difícil. Y hay un tema cultural también, no solo de control, digamos. O sea, la gente siente que si tiene el papel ahí al lado es original. Entonces, que la gente imprima el papel no es problema, mientras sea un PDF o sea una digital. O sea, algo que el original tiene que ser el digital. Eso es lo que importa. El que manda es el digital. Si yo quiero tener copia impresa no es problema. Lo que importa es que no sea nunca el papel el original. O sea, si yo firmo manuscrito en un papel, perdí. Si le pongo un timbre de goma, perdí. O sea, en el fondo habría que eliminar las firmas manuscritas y los timbres de goma de toda la administración pública para permitir, digamos, que esto ocurra. Y si lo piensan, eso es súper difícil mentalmente y culturalmente. Yo creo que es esa pelea de cómo no perder lo que hemos ganado en esta digitalización forzosa, si tú quieres, va a ser una dura vuelta, digamos, y tal vez de eso va a depender si la ley de transformación digital es un éxito o no. Álvaro, yo solamente quería complementar que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que decía José Miguel, de que justamente parte del problema no solamente es que si tienes ese 1% de papel, eso te mancha todo el resto del proceso, sino que entender que tenemos que transformar procesos que hagan sentido a el viaje del usuario, ¿cierto? Que no es más complejo que la interacción completa de una persona de principio a fin para resolver una problemática pública. Si estoy desempleado, ¿cuál es el viaje del usuario? Bueno, eso tiene una cantidad de interacciones como con al menos unas 30 organizaciones distintas, o al menos potenciales 30 touchpoints distintos. Entonces, entender de que acá tenemos que transformar digitalmente paquetes de trámite que hagan sentido a la hora de solucionar problemas completos o digitalizar transversalmente ese viaje del usuario. Y para eso nosotros hemos detectado al menos 5 problemáticas desafiantes, diría yo. Primero, gestión de datos. O sea, si no tenemos nuestros datos estandarizados con los estándares tanto internacionales como con los que nosotros nos fijemos, tenemos un problema bastante. Segundo, un sistema de interoperabilidad que sea, digamos, flexible, pero al mismo tiempo único, que tenga un estándar único. Tercero, estándares también de usabilidad, y vamos a tener problemas con la usabilidad. Estamos teniendo siempre, todos los días, problemas con la usabilidad. Cuarto, la sobreinterpretación de las leyes y las normativas. Y eso lo vemos constantemente en todos los proyectos que empujamos, y lo hemos discutido también intensamente con la Dirección de Gobierno Digital, con Modernización de Hacienda.
y con otros equipos que están colaborando en esta agenda de modernización y transformación, que es cómo subimos a este carro a los más reticentes, que son, en general, ciertos perfiles, si se quiere, más clásicos de la administración pública, que están en la fiscalía y en las DAF, las divisiones de administración y finanzas. ¿Cómo los subimos al carro desde el inicio? ¿No? Porque ellos también son protagonistas de los cambios. Y por último, quizás otro problema es, y que también lo han dicho todos en este panel, es que nos enfoquemos en digitalizar burocracia. Y eso al final sería, digamos, dispararnos a los pies, porque en el fondo haríamos un esfuerzo brutal, de horas, de recursos, de financiamiento, de negociaciones políticas, para mantener ciertas burocracias que no tienen ningún sentido. Súper bueno. Súper bueno. Me estaba viendo si estaba hablando muteado o no. Para ir cerrando ya, porque ya nos queda poquito tiempo y dar espacio a las preguntas. ¿Qué lecciones nos dejó la pandemia acerca de... La pandemia nos dejó muchas lecciones, hemos hablado de varias de ellas, pero este proceso a la fuerza de la digitalización nos dejó cosas buenas, cosas malas, cosas donde todavía tenemos que profundizar. Entonces, ¿qué aprendimos de la pandemia? ¿Ah? Ese es como desde sus diferentes roles, aprendizaje, sí, ese es lo interesante. ¿Alguien quiere partir? Cristian. ¿Parto Hola, yo? Isabel. Isabel, Como tú quieras, Isabel. Parto yo, parece, en la ronda de preguntas. Dale. A ver, ¿qué nos dejó como lecciones la pandemia? Primero partir con que se puede, por ejemplo, la digitalización que uno pensaba hace el año 2019, nosotros teníamos un 34% de trámites digitalizados, hoy día tenemos un 74% de trámites digitalizados de cara al ciudadano, ¿ya? Y que si bien las instituciones tenían un camino recorrido, nos permitió también darnos cuenta que nosotros teníamos un instructivo instructivo presidencial de transformación digital que venía un poco en esta línea, que marca la línea de la digitalización como una de las metas a cumplir. Entonces, lo que se hizo fue que las instituciones ya venían trabajando en términos de la digitalización. Cuando llegó la pandemia ya había tú podías contar números de trámites digitalizados de cara al ciudadano, insisto. Entonces, parte de las lecciones es que sí se puede, porque antes uno pudiese pensar que era un desafío enorme. Por otro lado, otra de las lecciones es cómo los desarrollos de las plataformas tecnológicas tienen una mirada de la inclusión social. ¿En qué sentido? Se amplió el uso de plataformas tecnológicas del Estado por parte de los ciudadanos. ¿Y a qué me refiero con inclusión social? En que las plataformas deben tener, por ejemplo, estándares de experiencia de usuario, ¿ya? De manera de facilitarle el que puedan los ciudadanos trabajar o hacer su trámite. También deben tener estándares de accesibilidad. Eso no puede quedar como algo que queda separado de la digitalización, ¿ya? Sino que tiene que ser parte del proceso de digitalización y se hace muy evidente. Y sin duda, una de las cosas que es súper importante es que finalmente la digitalización y la incorporación de las tecnologías va sobre la base del factor humano y en este caso de los funcionarios. Entonces, este compromiso, digamos, que se ha armado en términos de que los funcionarios tienen les da importancia a este tema, genera y facilita que uno pueda hacer este proceso. Entonces, sin duda, ese factor es fundamental, pero claro, se puede alcanzar ciertos objetivos que quizás antes podrían ser un poco más difíciles. Eso principalmente. Súper bueno. Álvaro, mira, acá desde la perspectiva más del concepto municipal, yo creo que más allá de las consecuencias negativas que trae una pandemia, pero yo creo que para nosotros y del municipio se botaron estas barreras, estas grandes paredes que decíamos antiguamente los que llevamos más tiempo en esto de trabajar remoto, de conectarnos remotamente, ¿no? Que esto es posible, ¿cómo vamos a llegar a esto? Se puede, se pudo, a la fuerza, pero se pudo. Y ahí vemos que hay las capacidades,
hay los compromisos para poder avanzar en trabajar digitalmente y trabajar virtualmente. Pero también no significa eso también, sino que empezamos a conocer mucho más unidades que eran más invisibilizadas dentro de los municipios, empezamos a conectarnos, empezamos a funcionar en reuniones, formamos comunidades, formamos redes, y estas redes nos traen réditos, nos traen comunicación, nos podemos intercambiar información, incorporar y intercambiar buenas prácticas. Yo creo que eso es tremendamente importante. Y lo otro, empezar a fortalecer las relaciones, tanto desde el ámbito público con el privado, con el ámbito académico y del mundo público interpúblico, llámese Estado central con el sector municipal, que eran cosas que a veces, pucha, es que me no puedo viajar, yo trabajo por allá en Tierra del Fuego, me es muy lejano llegar al gobierno o regional, porque son distancias largas, pero más me cuesta llegar al Estado central. No, ahora podemos conectarnos, podemos ver las caras, podemos conversar, podemos reunirnos, podemos intercambiar experiencias, formar redes, estas cosas de los chats, en Teams, en WhatsApp, también son comunidades virtuales que nos sirven, nos pasamos ayudas. Hoy tengo una ayuda en tal tema, ¿quién me puede? Y todos comunicamos, todos nos ayudamos. Yo creo que la conformación de redes de trabajo ha sido la gran ganancia de trabajar bajo el concepto de pandemia. Qué interesante, súper interesante. Sí, yo quería contarte un poco a nivel de la universidad, porque yo estoy a cargo del área de tecnología e información hace muchos años, y claro, estos temas del teletrabajo y esto, uno siempre creía que uno era campeón de esas cosas y uno creía en esas cosas, pero fíjate que incluso para uno es impresionante el resultado, ¿no? Que al final vamos a terminar básicamente como 2 años sin ir a la oficina, si tú quieres, ¿no? En la mayor parte de nuestra gente. Y el resultado es bastante impresionante. O sea, para mí, por lo menos, que tal vez era más conservador en mi cabeza, ¿no? Pero yo siento que es increíble la cantidad de trabajo que logramos hacer, algunos mejor que antes. Es muy variable según las personas. Descubrimos, por ejemplo, que hay gente que perdió una cantidad de tiempo y esfuerzo en transportarse, ¿no es cierto?, a su lugar de trabajo, que se transformaron en gente mucho más eficiente solo con el hecho de no tener que transportarse. Eh, Teníamos otros al revés, ¿no es cierto?, sobre todo los que tienen niños, digamos, tienen gente a cargo en sus casas, es muy difícil trabajar en sus casas y ellos lo único que quieren es volver a la oficina. Entonces, tú te das cuenta que al final, la verdad es que no tiene ninguna lógica esto de forzar a la gente a ir a sus lugares de trabajo, a sentarse y a marcar tarjeta, digamos, mucho más para la gente que trabaja en producir digitalmente, que hoy día es una enorme cantidad de los oficinistas son así, digamos. Obviamente la gente que atiende público, la gente que tiene que estar ahí por distintas razones, o la gente que le gusta la oficina y por lo tanto también está bien que lo tengan, ¿no? Pero eso a mí me impresionó cómo debiéramos ser mucho más flexibles en nuestros formatos de trabajo en el futuro. Haría que seríamos mucho más eficientes como institución y como organización. La gente estaría mucho más feliz. Lo hemos visto en los estudiantes, fíjate que uno pensaría que hacer clases online deja fuera, digamos, a la gente más vulnerable por problemas de conectividad, de capacidad en sus casas, etcétera. Y también nos hemos dado cuenta que ha integrado a mucha gente. Hay gente que ha ido más a clases en este periodo que lo que nunca había ido en su vida, porque la universidad le quedaba lejos, le complicaba, ya estaban más grandes y la universidad la asistencia es voluntaria, por lo tanto hay mucha gente que opta por no ir a clase. Y de repente descubrieron que ahora podían asistir, ¿te fijas? Tienes la gente que aprende de otra forma y que no le gusta mucho estar en la clase presencial sentada en un horario correcto, pero ahora la puede ver almacenada, la puede ver en 2x la parte que no le interesa y se concentra en la parte que sí. O sea, como que flexibilizamos la forma de aprender, de trabajar. Yo creo que eso es algo extraordinario, que nos puede cambiar radicalmente y ser de verdad mucho más eficiente. Esta idea de que las 8 horas al día, 5 horas a la semana es igual para todos y da lo mismo lo que tú hagas y qué tipo de personalidad tú tienes, ¿no es cierto? Como que lo rompimos, ¿no? Y ahora vamos a tener que reinventar un esquema y ojalá podamos mantener la flexibilidad. No hay que obligar a todo el mundo a estar en sus casas, porque eso también para mucha gente es un desastre. Mucha gente que ha trabajado mucho más durante estos 2 años y está pesadísima y agotada. Tenemos que encontrar un esquema de solución, pero es totalmente distinto a esa versión de la oficina para todos por igual, ¿no es cierto? Y todos sentados de 9 a 8, digamos,
y eso entre comillas demuestra que trabaja. Súper buen aprendizaje. Bueno, súper bueno. Álvaro, para tratar de no repetir, obviamente, estoy súper de acuerdo con lo que plantean. La pandemia fue un gran catalizador. Y la mezcla incluso de la pandemia con el estallido social, yo diría, porque por un lado desnudó todas las falencias que tenemos como sector público, por otro lado metió mucha presión ciudadana por respuestas más pertinentes y más ágiles, y además también nos hizo ver que muchas cosas, como bien decía Isabel, José Miguel, Cristian, son posibles, ¿ah? Y no eran ciencia nuclear. Son tecnologías que están disponibles hace 10, 15, incluso 20 años que no las estábamos aplicando por distintos motivos. Entonces, desde al menos nuestra experiencia en el laboratorio de gobierno, la pandemia y esta crisis fue un gran acelerador de lo que veníamos haciendo. Nos permitió dar un salto en términos de impacto muy potente. Nos permitió consolidar un modelo de innovación pública que hoy incluso se están copiando en algunos países como en Colombia, como en Perú, como en Brasil. Y en concreto, algunas ideas fuerza que creo que son relevantes, algo lo comentamos recién. La relevancia de poner el foco en la transformación del viaje completo del usuario. Si transformamos una parte y la otra la dejamos tal cual, obviamente la experiencia de esa persona no va a ser óptima. No es lo mismo. En segundo lugar, que los servicios compartidos son críticos. Y creo que, y acá siendo autocrítico, no nos hemos tomado en serio o con la seriedad que requiere tener una estrategia muy robusta de servicios compartidos en el Estado. Y eso va a solucionar en gran parte también todo este pimponeo o este comprahuevo que tienen los ciudadanos asociados a la interacción con el Estado. El hecho de ocupar datos de manera estratégica, insisto, es cosa de ver lo que pasó con el IFE. Hoy lo conversaba, ayer en el metro me topé con el coordinador ejecutivo de la red de protección social, que en su minuto ayudamos a diseñar y a montar hace ya 3 años. Y lo interesante es que ahora con un clic, que detrás de ese clic hay muchas cosas, obviamente, hay muchas horas, Me mucha imagino. gestión, tú puedes llegar a 8 o 9 millones de familias con subsidios masivos, cosa que era impensada en términos de tener el dato actualizado, en términos de interoperar correctamente, en términos de la atención, digamos, completa, que sigue obviamente siendo subóptima y tenemos mucho que mejorar, pero eso llegó para quedarse justamente como aprendizaje en la pandemia de la relevancia de los datos para una mejor atención. Y quizás por último, muy de acuerdo con lo de las redes para innovar, la relevancia de estas redes, aprovechar lo digital para que esas redes crezcan de manera exponencial en este aprendizaje descentralizado, por así decirlo, donde requerimos nuevas capacidades para innovar, y donde lo que creo que también llegó para quedarse es que esta lógica de la agilidad no es una lógica de un grupo de eruditos o expertos que no pueda ser replicada por cualquier equipo, en cualquier unidad, en cualquier ámbito del Estado, como paradigma permanente de gestión, no solamente como un paradigma de trabajemos rápido para sacar algo en la pandemia, no, sino que la agilidad es mucho más profundo que eso, tiene que ver con cómo tú te haces cargo de manera, cierto, incremental por un lado los problemas, cómo encadenas soluciones, cómo también mantienes el ritmo y la atención, por así decirlo, en el buen sentido de los equipos, para lo más importante, que es que el Estado sea amigable, sea eficiente y sea ágil. Así que yo creo que las consecuencias de esto en la agenda de transformación del Estado son brutales y tenemos que ser muy responsables en mantenerlas, como decía José Miguel, a toda costa. Así que estamos trabajando para eso. Súper bueno, muy buenas conclusiones. Álvaro, Sí, si me Cristian. permite acotar un tema que se me quedó en el tintero y lo tomo también de lo que han dicho todos los colegas acá, es que cuando estamos haciendo estas extremadamente importantes transformaciones a nivel de Estado, es la tecnología la que nos acompaña. Pero por lo tanto, yo creo que el gran desafío que tenemos acá es el tema de la alfabetización digital y la confianza digital, tanto a la interna de las unidades, tanto del Estado central como a nivel local, pero también con los usuarios, los vecinos, las personas que utilizan la tecnología. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío como país. Yo creo que tenemos que avanzar en eso también y un punto que debemos colocarle foco. Eso es un poquito la Súper acotación. bueno. Súper bueno.
ya estamos pasados en el tiempo. Entonces, yo no sé si, Consuelo, tenemos tiempo para preguntas, si hay preguntas de partida, o usted es la que manda. Revisemos, Álvaro, el sistema, a ver cómo estuvo la participación de la gente. Al parecer sí, tenemos varias preguntas y comentarios también. Graciela Correa de la MUCH, precisamente, ahora que nos hablaba Cristian, nos señala que encontró un muy buen conversatorio, interesantes comentarios que nos permiten seguir trabajando hacia un buen resultado con la tecnología en favor de las personas. Pero también tenemos acá una pregunta de Benjamín Blanco de Indra Sistemas Chile, gerente de sector público, sanidad y procesos electorales. Dice, más allá de la tecnología y la transformación digital, ¿no será que se requiere realmente una reivindicación del Estado y su proceso de modernización, en el fondo, como declaración política y volver a creer en el Estado? Álvaro, no sé. Yo comparto plenamente esa idea. Yo creo que la digitalización, la transformación, digamos, no solo ayuda a ser mejor y a ser más eficiente y qué sé yo, sino que realmente nos da también una oportunidad de reencantar, ¿no? Porque de alguna forma estamos en un momento convulso, ¿no? de la sociedad en el mundo entero, con una gran desconfianza en las instituciones. Y yo creo que hay una gran componente de las instituciones que las hace lejanas, que las hace antiguas, las hace ver, digamos, obsoletas y fuera del alcance, y eso hace que la enorme mayoría de los jóvenes, de hecho, están en una línea donde sienten que el Estado no les sirve, no está respondiendo. Y eso yo creo que es algo que la transformación digital puede tomar, ¿no? Porque no solo puede entregar los servicios de mejor forma, sino que se pueden inventar conceptos totalmente distintos y totalmente revolucionarios, ¿no? Imagínense, nosotros como Universidad de Chile, por ejemplo, hemos estado pensando, si uno piensa que tener estudiantes remotos, digamos, se transforma en algo normal, y de aquí para adelante va a quedar, o sea, vamos a mantener estudiantes que no están necesariamente en Santiago de Chile y no están yendo necesariamente a nuestros campus. ¿Qué significa eso? O sea, es impresionante lo que se transforma, ¿no? Porque significa que tú puedes plantearte, ok, queremos ser una universidad latinoamericana, queremos ser una universidad mundial, una universidad nacional. Se cambia totalmente el scope. Pensar en los municipios, ¿no? En el fondo, si yo soy el municipio de un pequeño pueblo y empiezo a dar todos mis servicios remotos, en realidad significa que no solo la gente que está a una cuadra del municipio puede hacer los trámites ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto mis vecinos empiezan a ser un poco más globales? Y a lo mejor hay servicios que le puedo dar a gente que ni siquiera vive en mi comuna. Y eso abre un cuestionamiento, digamos, a qué somos, ¿no es cierto? ¿Qué significa ser la municipalidad de ese lugar? Antes, en sentido físico, era como obvio, había una pertenencia natural, digamos, ¿no? Gente que puede ir y que tiene que ver con mi alcance, pero la verdad es que el cuestionamiento completo de qué es el Estado, ¿no? Y qué servicios puede dar, el hecho de ser un Estado integrado, o sea, yo creo que nuestro gran problema como Estado es que somos un montón de reparticiones y somos totalmente dependientes hoy día de los jefes de servicio y las cosas que se les ocurran, ¿no? Tanto Román, Isabel, es uno de nuestros dramas, ¿no? Que nos ponen un jefe de servicio espectacular y todo se arregla, y lo cambian por otro malo y sonamos, se ha hecho perder todo, ¿no? Y no hay ninguna forma de coordinar esto a nivel coherente, ¿no? Y eso como país yo creo que en un Estado digital es fundamental, o sea, necesitamos tener una visión completa, global, y redefinir qué significan los municipios, los ministerios, qué cosas son compartidas, ¿no? Qué plataformas de servicios tienen que ser comunes para todos, porque si cada uno se las va a arreglar por su cuenta, es obvio que esto es absolutamente inviable. Súper bueno. Perfecto, José Miguel. Álvaro, no tenemos más preguntas por parte del panel, pero le recordamos a las personas que seguimos, digamos, con el evento y que pueden también tomar contacto con ustedes en los respectivos stands. Álvaro, unas últimas palabras para cerrar este espacio. Sí, yo nada más que darle las gracias a Román, a Cristian, a José Miguel, a Isabel, por toda su franqueza, por todo cómo respondieron las preguntas, los aprendizajes que han tenido. Entonces, solo darle las gracias y esperar que sigamos trabajando juntos.